Estaba engañando en nuestra propia casa. A su descarado amante le encantaba nadar en nuestra piscina mientras yo estaba en el trabajo. Así que le preparé un pequeño regalo para cuando se zambullera en el agua. Me llamo Javier García. Si tuviera que decir algo sobre la vida perfecta, sería que es tan irreal como un billete falso y el doble de fraudulenta. Hace apenas 3 semanas, yo vivía la vida con la que sueña cualquier hombre en España. Imagínatelo, una esposa tan hermosa que los coches se paraban solo con verla caminar hasta el buzón. Una casa en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid, que era la envidia de todos nuestros vecinos. Y una piscina impecable, digna de una revista de decoración. Había trabajado como una bestia durante los últimos 15 años en la construcción para conseguir este pedazo de paraíso terrenal. Empecé como un simple peón y ascendí a base de esfuerzo hasta convertirme en jefe de obra, supervisando proyectos multimillonarios. Pero, ¿sabes qué pasa con los sueños? A veces te despiertas de ellos. Y otras, es como si te echaran un cubo de agua helada por la cabeza. El día que lo cambió todo fue un miércoles por la tarde. Era uno de esos días perfectos de octubre, cuando el sol calienta sin llegar a quemar como el bacon en una sartén. Había salido antes del trabajo, un hecho casi inédito en mi carrera, gracias a que la construcción de un ostentoso edificio de oficinas en el Distrito Financiero de Madrid había terminado antes de lo previsto. Mi plan era sorprender a mi mujer Isabel, quizá comprar un buen chuletón para hacerlo a la parrilla y fingir que todavía nos importaba la existencia del otro. Ya sabes, esas cosas que hacen los matrimonios. Llegué a la entrada de nuestra casa exactamente a las 15:17. Lo recuerdo porque miré el móvil, pensando que a Isabel, que trabajaba en una agencia de marketing, aún le quedaban al menos 2 horas para salir. La casa, como siempre, parecía una postal, con esas ridículas macetas en las que tanto había insistido mi mujer y el césped que yo cuidaba cada fin de semana como un ciudadano ejemplar. Pero en cuanto bajé de mi SUV, noté que algo no iba bien. La puerta que daba al patio trasero estaba ligeramente entornada. Soy un hombre que se fija en los detalles. Es lo que pasa cuando tienes que supervisar a obreros que arruinarían un puzzle de 2 piezas si los dejaras solos. Esa puerta siempre tenía que estar cerrada. Siempre. A Isabel le aterrorizaba la idea de que los niños del vecindario pudieran colarse. Y a mí también, para ser sincero. No nos habíamos gastado una fortuna en la piscina para que se convirtiera en la piscina municipal del barrio. Cuando entré en el patio lo vi. Ondas en el agua, no las suaves ondas que se forman cuando cae una hoja o el limpiafondos automático está funcionando. Eran ondas de verdad, de esas que se producen cuando algo grande y pesado, algo como una persona, se mueve en el agua. Mi corazón se hundió como un bloque de hormigón. La terraza de la piscina contaba una historia que yo no quería leer. 2 toallas, no las nuestras de color azul marino, sino unas con unas llamativas rayas que no había visto en mi vida. Estaban descuidadamente colgadas en una de las sillas de ratán. Sobre la mesita auxiliar, una botella de vino, con una etiqueta en un idioma extranjero que parecía cara, y junto a ella, 2 copas de vino con manchas de pintalabios que me helaron la sangre. Verás, mi mujer Isabel Moreno es una criatura de costumbres. Durante los últimos 8 años, solo había usado un pintalabios de una marca de lujo con un nombre dramático, un rojo intenso que le había comprado yo mismo innumerables veces. Pero esta marca de pintalabios era de un rosa coral. El tipo de color que usan las mujeres que intentan desesperadamente parecer más jóvenes de lo que son. Me quedé allí, como un idiota, mirando fijamente las copas, mientras la parte lógica de mi cerebro, la que calcula cargas y programa vertidos de hormigón, gritaba que tenía que haber otra explicación. Quizá había venido una amiga de Isabel, o su hermana. Aunque su hermana vivía a varias horas de Madrid y bebía cerveza directamente de la botella como un camionero. Pero mi instinto me contaba una historia completamente diferente. Metí los dedos en el agua. Aún estaba caliente. Quienquiera que hubiera estado nadando se había ido hacía poco. Como un detective, rodeé la piscina, buscando más pistas que no quería encontrar. En la mesa del otro lado, había un reloj Rolex de hombre. No una imitación barata de mercadillo, sino uno auténtico, de los que cuestan más que el coche de la mayoría de la gente. En ese momento, las piezas empezaron a encajar en mi cabeza como fichas de dominó. Isabel había estado diferente últimamente. No de forma obvia, no era tan tonta, pero sí de una manera que un hombre que lleva 12 años casado puede notar. Empezó a preocuparse más por su aspecto para ir a trabajar. Su vestuario habitual, de un estilo profesional y conservador, fue reemplazado por prendas que acentuaban las curvas que yo solía admirar. Su móvil parecía quirúrgicamente pegado a su mano, y había adquirido la irritante costumbre de irse a otra habitación para atender llamadas, susurrando en voz baja como si estuviera planeando una fiesta sorpresa o un atraco. Salir tarde se había convertido en su frase favorita.
reuniones de presupuesto, presentaciones a clientes, sesiones de estrategia. Siempre había algo que la retenía hasta después de la hora de la cena, a pesar de lo cual volvía con un aspecto impecable, como si el estrés fuera algo que afectara a los demás. Y la piscina. Maldita sea. La piscina debería haber sido la primera pista. Durante meses, al volver del trabajo, me encontraba la piscina impecablemente limpia. El equilibrio químico era perfecto. El pH estaba exactamente en su nivel. Pensé que Isabel por fin se había tomado en serio el mantenimiento o que había contratado a una empresa sin decírmelo. Pero Isabel odiaba la piscina. Siempre la había odiado. Se quejaba de que daba demasiado trabajo, de que el mantenimiento era caro, de que el agua estaba demasiado fría incluso en verano. No se había metido voluntariamente en la piscina de nuestro patio en los últimos 3 años, y sin embargo, de alguna manera, por arte de magia, llevaba meses en perfecto estado cada día. Me dejé caer en una de esas elegantes tumbonas de la terraza, dándome cuenta con una creciente sensación de pavor que ni siquiera eran nuestras, y me quedé mirando las pruebas de la traición de mi mujer flotando en el agua, como una macabra escena del crimen. Las ondas se habían calmado, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida perfecta era oficialmente una mentira perfecta, y yo era el último idiota en enterarse. Lo peor era que casi podía oír las excusas que Isabel me daría cuando llegara a casa. Que un compañero de trabajo había pasado un momento. Que una reunión de última hora con un cliente se había trasladado a nuestra casa. Me miraría directamente a los ojos, esos ojos verdes de los que me enamoré 15 años atrás, y mentiría a través de sus dientes perfectamente alineados. Pero yo ya había visto las ondas. Había visto las toallas y el vino y el pintalabios que no era suyo. Y, sobre todo, había visto el Rolex, tan caro y olvidado como los votos matrimoniales que intercambiamos frente a 200 testigos, que probablemente vieron venir esto antes que yo. Mi piscina. La piscina con la que había soñado mientras aguantaba jornadas de 12 horas y fines de semana de trabajo extra. La piscina para la que había ahorrado, planificado y sudado se había convertido en el escenario de las aventuras vespertinas de mi mujer con un desconocido. Un tipo que podía permitirse dejar un reloj de miles de euros tirado por ahí como si fuera calderilla. La traición fue como un mazazo en el pecho, pero debajo del dolor había algo más frío, más calculador. Mientras estaba allí sentado, viendo cómo el sol iluminaba el agua de una forma que nunca volvería a parecerme igual, me di cuenta de que Isabel había cometido un error crucial. Se había vuelto descuidada. Y si algo he aprendido en 15 años en la construcción, es que cuando la gente se vuelve descuidada, todo acaba derrumbándose. La pregunta era si yo iba a quedar sepultado bajo los escombros o si iba a ser yo quien empuñara la bola de demolición. ¿Sabes lo que tiene de gracioso ser un completo idiota? Que no es hasta que estás hasta el cuello en el pozo de tu propia estupidez cuando empiezas a ver todos los letreros de neón que te pasaste por alto mientras caminabas a trompicones en la oscuridad. Y, créeme, yo me había saltado más señales de advertencia que un novato en su primer día de autoescuela. En las semanas que siguieron al descubrimiento en la piscina, empecé a prestar atención como si mi vida dependiera de ello, lo que, dado el estado de mi matrimonio, prácticamente era así. Es increíble lo que ves cuando dejas de caminar por tu propia vida como un zombie y abres los ojos de verdad. Isabel se había ido distanciando de mí de forma tan gradual que me había convencido a mí mismo de que era algo normal en un matrimonio. Ya sabes, el típico distanciamiento del que hablan esas columnas sobre relaciones que nadie admite leer. Pero visto con la perspectiva del tiempo, fue como ver un accidente de coche a cámara lenta, en el que yo era a la vez el conductor y el pobre diablo atropellado. La excusa del estrés laboral era su comodín desde hacía meses. Javi, no tienes ni idea de la presión que tengo en la oficina, decía, masajeándose las sienes como si llevara el peso de todo el sector publicitario sobre sus hombros. El señor Ramírez me tiene frito con el proyecto de Solís. Y ni me hables de las revisiones de presupuesto. La agencia de Isabel, Marketing Creativo, era un lugar con el mismo nivel de estrés que una siesta de domingo por la tarde. No vendía armas nucleares a gobiernos extranjeros. Vendía espacios publicitarios a negocios locales. Su mayor crisis solía ser decidir si el anuncio de la pizzería en el folleto semanal debía ir junto al de la tintorería. Pero de repente, empezó a actuar como si dirigiera una campaña para una empresa del IBEX 35, con documentos clasificados en el bolso. Y por Dios, su forma de vestir. Mi mujer solía salir de la cama, ponerse cualquier blusa sin arrugas como si prefiriera estar en cualquier otro sitio y dar por empezado el día. Conservadora, profesional y tan aburrida como ver secar la pintura. Ese fue el uniforme de trabajo de Isabel durante 12 años, pero en algún momento de agosto, debió de descubrir que la ropa podía ajustarse al cuerpo en lugar de cubrirlo como una lona. Las faldas se acortaron, las blusas se ajustaron, y los tacones se hicieron más altos.
Empezó a pasar una hora extra cada mañana frente al espejo del baño, aplicándose un maquillaje que yo no creía posible. Hablo de contouring, iluminadores y Dios sabe qué más, convirtiendo su cara en un proyecto artístico que probablemente requería un título para entenderlo. Es la nueva colección de otoño, decía si yo comentaba algo, con esa sonrisa que antes me aceleraba el corazón y ahora me lo revolvía. Jenny, la de contabilidad, me recomendó este canal de YouTube. Deberías actualizar un poco tu vestuario, cariño. Cariño. Empezó a llamarme cariño de nuevo, después de años en los que fui Javi o nada. Debería haber sido una buena señal, ¿verdad? Fue como la miel que se le echa al veneno para que sea más fácil de tragar. Lo del móvil debería haberme dado la pista definitiva, si no hubiera estado paseándome como una avestruz idiota con la cabeza metida en la arena de la negación. Isabel siempre había sido de esas personas que viven medio ajenas a la existencia de su teléfono. Lo dejaba cargando en el dormitorio. Se perdía llamadas durante horas. Y en general, lo trataba como un pisapapeles caro. Pero de repente, se convirtió en un apéndice tecnológico pegado a su mano. Escribía mensajes durante la cena y de hecho los miraba, algo impensable 6 meses antes. Su móvil pasó de estar boca arriba en cualquier superficie a estar guardado celosamente en su bolso, donde yo no pudiera ver la pantalla por accidente. Y las llamadas. Por Dios, las llamadas. Empezaban sobre las 9 de la noche, justo cuando nos acomodábamos para ver cualquier programa de televisión sin prestarle demasiada atención. Isabel miraba el móvil, fruncía el ceño como si acabara de recibir una comunicación urgente del Ministerio de Defensa y decía, «Voy a coger esto en la cocina». Entonces oía su voz a través de la pared, un tono suave y melódico que no había usado conmigo en años. «No puedo hablar mucho», susurraba, mientras yo fingía que me importaba el reality show que parpadeaba en la pantalla, intentando escuchar más. «No, él está aquí mismo». Ya lo sé. ¿Mañana? A la misma hora». Si le preguntaba quién llamaba tan tarde, movía la mano con una estudiada indiferencia. «Ah, solo mamá. Ya sabes cómo se pone cuando no puede dormir». «Oh, mi hermana. Otra vez con problemas con su marido». «Oh, es del trabajo. No te interesaría». «Claro». Como si la madre de Isabel, que se acostaba religiosamente a las 8 de la tarde como un sargento, hubiera desarrollado un insomnio repentino. O como si su hermana, que antes se comería un cristal que hablar de sus problemas matrimoniales con nadie, se hubiera convertido de repente en una experta en relaciones que buscaba el consejo de su hermana mayor. Pero la verdadera pista, la que debería haberme hecho llamar a un abogado de divorcios en lugar de tragarme excusas, fue lo que empecé a notar en nuestra piscina. Cada día, cuando volvía del trabajo, sobre las 6, a veces antes si terminábamos pronto, la piscina estaba absolutamente perfecta, no solo limpia, sino perfecta como la portada de una revista. Los niveles de químicos estaban equilibrados como si los hubiera ajustado alguien con un doctorado en mantenimiento de piscinas. Los cestos de los skimmers estaban vacíos. Los muebles de la terraza, perfectamente ordenados. No soy tonto. Sé lo que implica mantener una piscina. Llevaba 5 años cuidando de esa masa de agua, y es un trabajo de verdad. Hay que analizar los niveles de cloro, ajustar el pH, limpiar los skimmers, pasar el limpiafondos, cepillar las paredes. Es una operación de al menos 2 horas si se hace bien. Isabel odiaba la piscina. ¿Lo he dicho ya? Merece la pena repetirlo. Se quejó de esa piscina desde el día que la instalamos. Demasiado trabajo, demasiado cara, demasiado tiempo, demasiado todo. No se había metido voluntariamente en la piscina de nuestro patio desde que Obama era presidente. Trataba el mantenimiento de la piscina como si fuera la eliminación de residuos tóxicos, con un suspiro dramático. Y, sin embargo, de alguna manera, por arte de magia, llevaba meses perfecta, día tras día. ¿Has contratado a alguien para la piscina? Le pregunté una noche, genuinamente curioso por cómo nuestra piscina había alcanzado ese estado de perfección imposible. Isabel apenas levantó la vista de su móvil. ¿Qué? Ah, no, solo estoy prestando más atención. Tú siempre estás tan ocupado con el trabajo. Pensé que debía ayudar más. ¿Ayudar más? Claro. La mujer que antes metería la mano en una batidora que tocar los productos químicos de la piscina había desarrollado de repente una pasión por el mantenimiento acuático. Las mentiras se acumulaban como una tormenta de nieve, y yo era el idiota que estaba en medio, fingiendo que solo era una ligera nevada. Luego estaban las sesiones de trabajo hasta tarde, que se habían vuelto tan regulares como un reloj. Todos los martes y jueves, y a veces también los miércoles, Isabel me enviaba un mensaje sobre las 4 de la tarde con la misma cantinela. La reunión de presupuesto se alarga.
no me esperes para cenar. O, tengo que retocar la presentación para un cliente. Puede que esté aquí hasta las 8. O mi favorito personal, sesión de estrategia con el equipo. Ya sabes cómo va esto. Excepto que no lo sabía. Isabel no había mencionado una sesión de estrategia en 12 años de matrimonio. Su trabajo era tan estratégico como elegir entre Coca-Cola normal o light para la máquina de la oficina, y cuando por fin llegaba a casa, no parecía agotada por haber hecho horas extra en una agencia de marketing de segunda, sino como si hubiera pasado el día en un spa. El pelo perfecto, el maquillaje fresco, la ropa sin una arruga, como si se la acabara de poner en lugar de llevarla 12 horas. ¿Qué tal la reunión?, preguntaba yo, que al parecer soy masoquista. Ah, ya sabes, decía, dirigiéndose directamente a la ducha como si quisiera lavar las pruebas. La misma historia de siempre en la empresa. El señor Ramírez, siendo el señor Ramírez, el proyecto de Solís es complicado, bla, bla, bla. Así resumía la crisis profesional que supuestamente consumía su vida y la mantenía fuera de casa hasta tarde 4 noches a la semana. Pero esto fue lo que realmente me mató, la forma en que dejó de mirarme. No me refiero a una mirada de reojo o un asentimiento distraído. Me refiero a mirarme de verdad. Durante años Isabel me miraba desde el otro lado de la habitación y sonreía, o me echaba un vistazo durante la cena, o estudiaba mi cara mientras veíamos la tele como si estuviera memorizándola para un examen. Eso se había acabado por completo. Ahora, si entraba en una habitación, su mirada me atravesaba como si yo fuera un mueble caro y familiar, pero uno que ya se había cansado de mirar. Cuando hablábamos, se concentraba en su móvil, en la tele o en el fascinante estampado del papel pintado de nuestra cocina. En cualquier cosa menos en mi cara. Es increíble lo invisible que puedes sentirte en tu propia casa cuando la persona que se supone que más te quiere empieza a tratarte como ruido de fondo. La noche en que todo quedó claro fue un jueves a finales de octubre. Isabel llegó a casa a las 9:30, alegando otra sesión de estrategia de emergencia, con un aspecto como si acabara de salir de las páginas de una revista de moda. Pasó por la cocina, me dio un beso en la frente como si yo fuera un tío abuelo suyo y anunció que necesitaba quitarse de encima el estrés del día. La seguí escaleras arriba y la observé mientras se quitaba la ropa, que olía a un perfume que no reconocí, tarareando una melodía que no estaba tarareando cuando se fue esa mañana. ¿Buena reunión?, le pregunté. Dijo apenas escuchando. Productiva. Fue entonces cuando supe, con absoluta certeza, que mi mujer me estaba engañando, y que yo era el último desgraciado en enterarse. Las señales no habían sido sutiles, me habían estado gritando como un detector de humos con la pila gastada. Y yo había estado demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado ingenuo para prestar atención. Bueno, ahora estaba prestando atención, y alguien iba a pagar por ello. Hay un abismo entre sospechar que te están engañando y la fría, dura y pateadora realidad. Es la diferencia entre pensar que podrías tener cáncer y recibir los resultados del laboratorio con la palabra maligno estampada en negrita en la parte superior. Hasta ese momento, puedes vivir en la negación, fingiendo que todo va a salir bien. Bueno, mis resultados habían dado positivo, y el diagnóstico era terminal. Mientras lidiaba con la creciente certeza de que Isabel se estaba acostando con otro, una parte de mí, la parte adulta y racional que paga sus impuestos, y recuerda cuándo pasar la ITV, insistía en que simplemente la confrontara como un adulto. Sentarla, exponer mis preocupaciones y tener esa conversación madura de la que tanto hablan los terapeutas de pareja en la televisión. Pero otra parte de mí, la parte que ya había sido herida antes por confiar en personas indignas, quería pruebas. Pruebas reales, irrefutables, fotográficas, que se mantuvieran en un tribunal de divorcio e impidieran que Isabel me hiciera pasar por un loco paranoico. Así que hice lo que cualquier marido respetable y lleno de sospechas haría. Me tomé un día libre del trabajo y me propuse pillar a mi mujer infiel con las manos en la masa. El plan era sencillo, lo que, en mi experiencia, significaba que era o brillantemente inteligente o espectacularmente estúpido. El jueves por la mañana, fingiría ir a trabajar como de costumbre. Conduciría hasta una cafetería a 1,5 kilómetros de mi casa y esperaría a que el coche de Isabel saliera de nuestra urbanización. Luego volvería. Aparcaría en una calle lateral con vistas a nuestra casa, pero fuera de la vista de cualquier transeúnte, y me prepararía para lo que esperaba que fuera la operación de vigilancia más aburrida de la historia. Alerta de spoiler. No fue aburrida. El jueves por la mañana comenzó como cualquier otro día en el infierno conyugal. Isabel se levantó a las 6:30 y se sometió a su elaborada rutina de belleza, que en los últimos meses había pasado de 20 minutos a 1 hora y media. Hice café, fingí leer la sección de deportes, y escuché sus movimientos en el piso de arriba,
sonando como si se estuviera preparando para una sesión de fotos en lugar de otro día vendiendo espacios publicitarios a negocios locales. ¿Tienes una presentación importante hoy? Le pregunté cuando bajó, pareciendo sacada de una revista de moda. Ya sabes cómo va esto, dijo, sin mirarme a los ojos mientras cogía su bolso y comprobaba su reflejo por 15ª vez en el espejo del pasillo. El proyecto de Solís es complicado, y el señor Ramírez quiere que todo esté perfecto. Claro, el misterioso proyecto de Solís, que llevaba meses causando problemas pero que de alguna manera nunca se resolvía. A estas alturas, estaba bastante seguro de que el cliente de Solís era o el cliente más indeciso de la historia de la publicidad o un producto de la imaginación de Isabel. Bueno, que te vaya bien, cariño, dije, inyectando el suficiente entusiasmo falso para sonar creíble. Me dio un beso en la mejilla, un toque rápido y distraído tan apasionado como un apretón de manos, y se fue hacia el garaje. Esperé exactamente 3 minutos después de oír su coche alejarse, luego cogí mis llaves y me dirigí a mi SUV. La cafetería era perfecta para la fase 1 de la operación pillar a la esposa infiel. Tenía grandes ventanales que daban a la calle, un wifi decente y un café lo suficientemente fuerte como para mantenerme despierto durante lo que podría ser una mañana muy larga. Me instalé en una mesa de esquina con vistas al cruce que llevaba a nuestra urbanización. Pedí un café solo y me preparé con un periódico que no tenía intención de leer. El Honda plateado de Isabel pasó exactamente a las 8:15. Puntual. Probablemente se dirigía al trabajo como una persona normal, lista para un día de trabajo honesto vendiendo espacios publicitarios, y definitivamente no planeaba volver a casa para una cita clandestina por la tarde. Oh no, a las 9:30. Ese mismo Honda plateado volvió a pasar tranquilamente por el cruce, más despacio esta vez, como alguien que comprueba que no hay moros en la costa. Lo vi desaparecer en dirección a nuestra urbanización y sentí cómo se me caía el estómago a los pies. Era hora de la fase 2. Conduje de vuelta a nuestra calle, pero aparqué detrás de un enorme roble 2 casas más abajo, que ofrecía una cobertura perfecta con una vista clara de la entrada de nuestra casa. Nuestra vecina, la señora Fernández, era famosa por saber los asuntos de todo el mundo, así que saqué mi móvil y fingí estar en una llamada de trabajo importante mientras vigilaba mi casa como un halcón. Exactamente a las 9:40, un SUV plateado que definitivamente no era el Honda de Isabel entró en nuestra propiedad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si acabara de subir corriendo un tramo de escaleras cargando un saco de cemento. Era el momento de la verdad, en el que mis sospechas se confirmarían o se demostrarían erróneas. Una parte de mí todavía esperaba estar exagerando, que todo fuera un gran malentendido del que nos reiríamos más tarde. Esa esperanza murió en el instante en que se abrió la puerta del SUV. De él salió el espécimen más genéricamente gilipollas que había visto en mi vida. Parecía sacado de un catálogo llamado Capullos Semanales. Tendría unos 30 y pocos años, con el tipo de físico artificialmente perfecto que grita que pasa más tiempo en el gimnasio que la mayoría de la gente en el trabajo. Su camisa era tan ajustada que parecía pintada, mostrando unos músculos que claramente se usaban para quedar bien en los selfies del espejo del baño, no para el trabajo real. Pero esto fue lo que realmente me enfadó. Caminó hacia nuestra puerta principal como si fuera el dueño del lugar, sin vacilación, sin mirar nerviosamente a su alrededor, sin una pizca de culpa o vergüenza por lo que estaba haciendo. Marcó el código de seguridad, nuestro código de seguridad, el mismo que yo había elegido porque era el cumpleaños de Isabel, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La puerta principal se abrió antes de que terminara de marcar los números. Isabel apareció, y vi a mi mujer de 12 años lanzarse a los brazos de este adicto al gimnasio como si fuera un soldado que vuelve de la guerra. Se besaron, allí mismo, en nuestro porche. No un simple beso, sino un beso de película, con las manos en la cara y todo. Vi rojo por el rabillo del ojo. Y luego desaparecieron dentro de mi casa. Durante unos 10 minutos me quedé sentado en mi camioneta, sintiéndome como si un boxeador profesional de peso pesado me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Estaba pasando de verdad. Mi mujer se estaba acostando de verdad con un imbécil musculoso. En nuestra casa, probablemente en nuestra cama, un tipo que parecía haber comprado su personalidad en el mismo sitio donde compraba sus batidos de proteínas. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. A las 9:52, salieron por la puerta trasera a nuestra terraza. Isabel llevaba un bikini que nunca había visto, uno rojo, diminuto y de aspecto caro. El tipo de bikini que lleva una mujer que quiere que la miren, no una esposa que dice estar estresada por reuniones de presupuesto y presentaciones a clientes. Y el señor maravilloso llevaba solo un bañador que probablemente costaba más de lo que gano en un día, luciendo unos abdominales que parecían esculpidos por Miguel Ángel. Llevaba una botella del mismo vino caro y extranjero que había visto junto a la piscina semanas antes,
y se pavoneaba como si estuviera en su propio videoclip. Pero la parte que hizo que mi presión arterial subiera a niveles peligrosos fue esta. Se zambulló en mi piscina como si fuera el dueño. Mi piscina. La piscina para la que había ahorrado, planificado y sudado. La piscina en la que había pasado incontables fines de semana manteniendo, incontables euros mejorando e incontables horas de tranquilo disfrute entre el trabajo y el sueño. Y este guaperas hormonado estaba nadando en mis aguas como si fuera su centro de entrenamiento olímpico personal. Isabel lo siguió. Y los vi chapotear como adolescentes en un campamento de verano. Se reían, se salpicaban y se acercaban para besarse bajo el agua. Era una escena que me daban ganas de vomitar sobre el césped perfectamente cuidado de la señora Fernández. Lo peor es que parecían felices. No solo contentos o lujuriosos, sino genuina, auténticamente felices de una manera que Isabel y yo no habíamos estado en años. Ella estaba vibrante, juguetona, de alguna manera más joven, como si este tipo hubiera encontrado el mando a distancia de su personalidad y hubiera subido el brillo al máximo. Me quedé allí sentado una hora más, viéndolos convertir mi patio trasero en su paraíso personal. Bebieron mi vino, usaron mis toallas, se tumbaron en mis sillas y trataron mi propiedad como si fuera su resort privado. En un momento dado, el musculito salió para atender una llamada, y pude verle bien la cara. Marco Vega. Ahora lo recordaba. Un entrenador personal de la fiesta de Navidad de la empresa de Isabel el año pasado. Se pasó toda la noche flexionando los músculos en medio de las conversaciones y ligando con todo lo que llevara falda, incluida mi mujer. Lo había descartado como inofensivo, otro adicto al gimnasio con más músculo que cerebro. Claramente, me había equivocado en lo de inofensivo. Cuando finalmente volvieron a entrar, arranqué mi camioneta en un estado de aturdimiento y conduje hasta la obra. Pasé el resto del día gritando a los obreros e intentando fingir que mi mundo no acababa de explotar como una carga de demolición defectuosa. Esa noche, Isabel llegó a casa exactamente a las 6. Perfectamente normal, completamente inocente. Me dio un beso en la frente, me preguntó por mi día, y empezó a preparar la cena como si estuviera audicionando para el papel de esposa del año en lugar de adúltera del siglo. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, mientras removía algo en la vitrocerámica. Bien, dije, viéndola representar esta farsa doméstica. ¿Tuviste una reunión productiva? Ah, ya sabes, dijo, con un gesto despreocupado. El mismo drama de siempre con el proyecto de Solís. Nada interesante, nada interesante. Salvo una tarde de juegos de casitas en nuestro patio con un entrenador personal mientras yo creía que estaba a salvo en el trabajo. Pero ahora era más sabio. Había visto al enemigo, y tenía abdominales de acero y el cerebro de un pez dorado. Y lo que es más importante, había visto lo suficiente como para saber que esto no era una simple aventura. Era una traición total a todo lo que habíamos construido juntos, perpetrada en mi casa, con mis cosas, mientras yo trabajaba como un burro para pagarlo todo. Marco Vega creía que estaba viviendo un sueño, nadando en mi piscina y acostándose con mi mujer mientras yo ganaba el dinero que lo hacía posible. Poco sabía él que su sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Si algo he aprendido en 15 años en la construcción, es que si quieres derribar algo correctamente, tienes que saber exactamente dónde colocar los explosivos. Si te precipitas, si te saltas la planificación, acabas enterrado bajo los escombros de lo que fue tu vida. Pero si te tomas tu tiempo, estudias la estructura y encuentras los puntos débiles, puedes hacer que todo el edificio se derrumbe exactamente cuando y dónde quieres. Mi matrimonio estaba a punto de ser demolido, pero yo no iba a entrar con un mazo y una plegaria. Iba a hacer esto con precisión quirúrgica. El día después de ver a Marco Vega tratar mi piscina como su parque acuático personal, me declaré enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Mi capataz, Dani, pensó que me estaba muriendo de alguna enfermedad rara, ya que me había visto trabajar con todo, desde costillas rotas hasta una intoxicación alimentaria. Pero esto era diferente. Esto era una preparación para la guerra, y la guerra no la ganan los que no están preparados. Pasé la mañana en MediaMarkt, que al parecer es a donde van los hombres de mediana edad cuando sus vidas se desmoronan y necesitan equipo de espionaje. El joven empleado de la sección de cámaras de seguridad parecía demasiado joven para conducir, pero sabía más de equipos de vigilancia que la mayoría de los agentes del FBI de la tele. ¿Busca cámaras de seguridad para el hogar?, preguntó, probablemente preguntándose por qué tenía cara de querer matar a alguien. Algo así, dije. Necesito algo pequeño, inalámbrico, que pueda grabar todo sin que nadie se dé cuenta. Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Navidad. Oh, señor, acaba de llegar lo último. Mire, estas pequeñas maravillas son del tamaño de un pendrive, pero graban en 4K con audio hasta 12 horas con una sola carga. Perfecto, compré 6.
junto con un amplificador de señal Wi-Fi para asegurar que la señal llegara a todos los rincones de mi propiedad y un disco duro externo de 2 terabytes para almacenar las pruebas que iba a recopilar. El total fue un poco más de 700 euros, más de lo que había gastado en algo divertido en meses. Pero, de nuevo, esto no era divertido, era justicia. De vuelta en casa, pasé la tarde colocando estratégicamente mis nuevos juguetes por toda la casa como un conejo de Pascua trastornado. Uno en el salón, escondido detrás de un marco de fotos, para captar la puerta principal y las escaleras. Otro en la cocina, metido detrás de la cafetera con una vista perfecta de la puerta trasera. En el dormitorio principal, instalé uno dentro de lo que parecía un reloj digital normal en la mesita de noche de Isabel, pero las verdaderas obras maestras estaban fuera. Instalé 2 cámaras con una vista perfecta de la zona de la piscina, una camuflada como un aspersor y la otra dentro del sistema de altavoces exteriores que habíamos instalado el año pasado. La última cámara fue al garaje, para captar las matrículas y las caras de cualquiera que entrara o saliera. Cuando terminé, mi casa estaba más vigilada que la sede del CNI, y a menos que buscaras específicamente equipos de vigilancia, nunca lo sabrías. Todos los ángulos estaban cubiertos, todas las entradas vigiladas y todas las posibles pruebas grabadas en gloriosa alta definición. Pero el hardware era solo la mitad de la batalla. Para lo que realmente importaba, el tipo de cosas que se mantienen en un tribunal de divorcio y que evitarían que Isabel se fuera con la mitad de todo por lo que había trabajado, necesitaba ayuda profesional. Miguel Ruiz me debía un favor, y era hora de cobrarlo. Miguel y yo nos conocíamos desde la universidad. Mientras yo aprendía las sutilezas de la ingeniería de estructuras, él estudiaba derecho penal. Después de graduarse, trabajó un tiempo en la policía antes de hacerse detective privado, especializándose en casos de infidelidad conyugal e investigaciones corporativas. Era bueno en su trabajo, endiabladamente discreto, y lo más importante, entendía que a veces la ley y la justicia no son exactamente lo mismo. Lo llamé esa noche, cuando Isabel llamó para decir que volvería a trabajar hasta tarde. Javier García, hijo de puta, dijo al contestar el teléfono. Joder, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿2 años? No me digas que llamas porque necesitas dinero para la fianza. Peor, dije. Necesito un detective privado. Uno que no haga demasiadas preguntas sobre los métodos. Hubo una pausa. ¿Tu mujer te está engañando? Bingo. Joder, amigo, lo siento. ¿Quedamos en algún sitio y hablamos? Nos encontramos en la taberna de Murphy, en el centro, el tipo de bar de barrio donde a nadie le importan tus problemas personales mientras sigas pidiendo cervezas y no empieces peleas. Miguel tenía el mismo aspecto que en la universidad, alto, delgado, con el tipo de ojos que nunca se pierden nada. Siempre había sido bueno leyendo a la gente, lo que lo convertía en un infierno para jugar al póker y perfecto para pillar a infieles. Con un par de cervezas, le conté toda la historia, desde las ondas en la piscina hasta el misterioso Marco Vega, y sus sesiones de natación 2 veces por semana. Miguel escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un pequeño cuaderno que sacó del bolsillo de su chaqueta. Así que sabes su nombre y los has visto juntos, dijo cuando terminé. Es un buen comienzo, pero no es suficiente para lo que necesitarás en el juzgado. Hoy en día, los jueces quieren de todo. Documentos, fotos, videos, registros financieros, registros de comunicaciones. Por eso me necesitas a mí. Obviamente, apuré mi cerveza y pedí otra. Esto es lo que creo, dijo. Hiciste bien en poner micrófonos y cámaras en la casa. Pero necesitas más que videos de ellos montándoselo en tu piscina. Necesitamos establecer un patrón, documentar la aventura a lo largo del tiempo y, lo más importante, seguir el dinero. ¿Seguir el dinero? Piénsalo, Javi. Este tipo no está usando tu piscina solo para hacer ejercicio. Te apuesto lo que quieras a que tu mujer está gastando vuestro dinero en él. Cenas, regalos, quizá incluso viajes. Los hoteles cuestan dinero, los restaurantes de lujo cuestan dinero. Y si ella está tratando de impresionar a este entrenador personal, probablemente lo esté haciendo con mi dinero. Fue como un puñetazo en el estómago. Me había centrado tanto en la traición emocional que ni siquiera había considerado el ángulo financiero. Pero Miguel tenía razón. Isabel tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, nuestras tarjetas de crédito, nuestros ahorros. Por lo que sabía, podría haber estado financiando mi propia humillación durante meses. Necesitamos acceder a su teléfono, continuó Miguel. Mensajes de texto, registros de llamadas, galería de fotos. Todo lo bueno que demuestre que esto no es algo puntual. Necesitamos registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito. Cualquier cosa que muestre un patrón de gasto en esta relación. ¿Y cómo coño se supone que vamos a conseguir eso sin infringir unas 15 leyes? Miguel sonrió, y no fue una sonrisa agradable.
Tú déjame a mí las cuestiones técnico-legales. Tú solo céntrate en darme acceso cuando tengas la oportunidad. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan del que cualquier estratega militar estaría orgulloso. Miguel se encargaría de la investigación financiera y de los antecedentes de Marco Vega, mientras que yo me centraría en recopilar las pruebas en vídeo y en buscar una oportunidad para acceder al teléfono de Isabel. Nos reuniríamos semanalmente para comparar notas y ajustar nuestra estrategia en función de lo que encontráramos. Una cosa más, dijo Miguel mientras nos preparábamos para irnos. Tienes que estar preparado para lo que podamos encontrar. A veces, las pruebas son peores que las sospechas, y a veces, te sorprendería lo retorcida que puede llegar a ser la gente. ¿Peor? ¿Quieres decir que podría haber otros tipos? Podría ser. Podría ser dinero del que no sabes nada. Podría ser que esto lleva pasando mucho más tiempo de lo que crees. Puso una mano en mi hombro. He visto casos en los que un matrimonio aparentemente perfecto era una farsa total. Solo prepárate para cualquier cosa, ¿vale? Esa noche, me acosté al lado de Isabel, escuchando su respiración y preguntándome cuántas mentiras más iba a descubrir en las próximas semanas. Ella dormía plácidamente, probablemente soñando con su musculoso novio en su fiesta privada en la piscina, sin tener ni idea de que su marido se estaba preparando para convertirse en su peor pesadilla. Las cámaras estaban grabando. La investigación estaba en marcha, y en algún lugar del ciberespacio, las pruebas que destruirían mi matrimonio se acumulaban, píxel a píxel. Isabel había estado jugando con mi vida durante meses, pensando que era más lista que un simple obrero de la construcción, demasiado estúpido y ocupado para darse cuenta de lo que pasaba en su propio patio trasero. Se había acomodado, se había vuelto descuidada y demasiado confiada en su capacidad para manejar dos relaciones sin ser descubierta. Pero había cometido un error crucial. Me había subestimado. Puede que no tuviera un título de derecho ni una oficina elegante en el centro, pero sabía cómo planificar un proyecto de principio a fin. Sabía cómo gestionar plazos, coordinar recursos y ejecutar tareas complejas bajo presión. Y lo más importante, sabía cómo derribar algo tan completamente que solo quedara un espacio vacío y arrepentimiento. La fase 1 estaba completa. La red de vigilancia estaba operativa. Miguel estaba en el caso, y mi esposa infiel no tenía ni idea de que su pequeña aventura perfecta estaba a punto de convertirse en el error más caro que jamás cometería. Ahora venía la parte divertida. Ver cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real mientras ella me sonreía y me mentía a la cara cada día. Los obreros de la construcción saben cómo construir cosas, pero también sabemos cómo demolerlas. Y el castillo de naipes de Isabel estaba a punto de venirse abajo con más fuerza que un edificio abandonado en una zona sísmica. La única pregunta era si lo vería venir antes de que el techo se le cayera sobre su cabeza perfectamente peinada. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, quienquiera que inventara esa frase claramente nunca tuvo que lidiar con una esposa infiel y su musculoso amante convirtiendo su patio trasero en su jodido nido de amor. A veces, la venganza tiene que servirse caliente, viscosa y con suficiente apoyo anfibio como para hacer que un hombre adulto se cuestione sus decisiones de vida. A las 2 semanas de iniciar la operación de vigilancia, tenía pruebas suficientes para enterrar a Isabel y a Marco Vega en cualquier tribunal de divorcio del país. Miguel estaba cumpliendo su parte, documentando sus fiestas en la piscina de los martes y jueves por la tarde con precisión militar. Teníamos marcas de tiempo, fotos, vídeos e incluso grabaciones de audio de sus conversaciones en el dormitorio que harían sonrojar a un director de cine porno. Pero las pruebas son así. Son geniales para los abogados y los jueces, pero no hacen nada por la furia ardiente que me estaba consumiendo por dentro. Cada noche, me acostaba al lado de mi mujer infiel, escuchándola fingir dormir mientras probablemente fantaseaba con su próximo combate de lucha libre acuática con el capitán batido de proteínas. Cada mañana, le daba un beso de despedida y la veía irse a trabajar, sabiendo perfectamente que estaba planeando otra tarde de adulterio en mi patio trasero. Necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba satisfacción. Necesitaba ver la expresión de la cara de Marco Vega cuando su pequeño mundo perfecto se convirtiera en una pesadilla. Necesitaba que entendiera que las acciones tienen consecuencias, y que a veces, esas consecuencias vienen con dientes y muy mala leche. Fue entonces cuando me llegó la inspiración, gracias a mi sobrino Leo y su proyecto de ciencias de primaria. Leo había estado criando renacuajos de rana toro durante el último mes, viendo cómo las pequeñas manchas negras se convertían en ranas de verdad en un gran acuario en su dormitorio. Su madre, mi hermana Sara, llevaba semanas quejándose del olor y el ruido, suplicando que alguien se los llevara antes de que accidentalmente tirara todo el ecosistema por el inodoro. Me ofrecía a solucionar su problema. ¿De verdad los quieres, tío Javi?, preguntó Leo mientras cargábamos el acuario en mi camioneta. Son un poco asquerosos y hacen ruidos raros por la noche. No te preocupes, chaval, le dije. Conozco el estanque perfecto para estos tipos.
Por supuesto, yo no tenía un estanque. Tenía algo mucho mejor. Una piscina climatizada y clorada que estaba a punto de convertirse en un paraíso anfibio. El plan era hermoso en su simplicidad. Esperaría que Isabel se fuera a trabajar el jueves por la mañana. Luego instalaría mi sorpresa viviente antes de que llegara Marco Vega para su sesión de sexo acuático programada regularmente. Las cámaras lo captarían todo, y yo por fin podría ver la cara de ese guaperas cuando su mundo perfecto se volviera un poco menos perfecto. Fui a 3 tiendas de mascotas diferentes para complementar la colección de Leo. Le dije al dependiente de cada una que estaba construyendo un gran estanque exterior y necesitaba suficientes ranas para establecer un ecosistema saludable. Cuando terminé mi expedición de compras, tenía 2 acuarios enormes llenos de renacuajos de rana toro, media docena de ranas toro adultas del tamaño de un plato de postre y unas 50 ranas más pequeñas que el último dueño de la tienda casi me regaló porque eran demasiado agresivas para la mayoría de los clientes. Perfecto. Agresivo era exactamente lo que buscaba. El jueves por la mañana transcurrió como cualquier otro día en el infierno conyugal. Isabel pasó por su elaborada rutina de belleza. Afirmó que iba a tener otro día difícil con el proyecto de Solís, y se fue conduciendo como si fuera a una sesión de fotos en lugar de a su oficina de marketing. Le di sus 10 minutos de ventaja habituales, luego cargué mi ejército anfibio en la camioneta y me dirigí a casa. Instalar la sorpresa me llevó más tiempo de lo esperado. Las ranas toro adultas eran tan poco cooperativas como un obrero un lunes por la mañana, y los renacuajos parecían decididos a escaparse de cualquier recipiente en el que los pusiera. Pero finalmente, logré trasladar a toda la horda a mi piscina, donde empezaron a nadar como si acabaran de descubrir el paraíso de las ranas. Las ranas toro grandes reclamaron inmediatamente la zona poco profunda como su territorio, mientras que las más pequeñas se dispersaron por la zona profunda como pequeños submarinos verdes. Los renacuajos convirtieron el agua cristalina en una masa retorcida de vida acuática que parecía sacada de un documental de naturaleza equivocado. Volví a colocar la cubierta de la piscina a medias, dejando suficiente agua abierta para que pareciera normal desde la distancia, y me senté en mi camioneta calle abajo, esperando el espectáculo. El SUV plateado de Marco Vega entró en mi propiedad exactamente a las 9:40, puntual. Lo vi pavonearse hacia la puerta principal, como si estuviera en una alfombra roja. Marcar el código de seguridad con la confianza de un hombre que tiene el mundo en sus manos y desaparecer dentro. 15 minutos después, salieron a la terraza, y debo admitir que formaban una pareja bastante pintoresca. Isabel llevaba otro bikini que no había visto antes, esta vez negro, que probablemente costaba más que la letra mensual de mi camioneta. Y Marco Vega llevaba un bañador que parecía pintado sobre su cuerpo artificialmente perfecto. Llevaba su habitual botella de vino caro y gesticulaba dramáticamente mientras hablaba, probablemente contándole a Isabel sus últimas conquistas en el gimnasio o presumiendo de sus planes para convertirse en un influencer del fitness. Dijera lo que dijera, ella se reía con esa risa melódica que solía reservar para mí, en los días en que era lo suficientemente tonto como para pensar que era el único hombre en su vida. Prepararon su habitual paraíso de natación y fornicación, toallas en las tumbonas, copas de vino dispuestas con precisión. Marco se exhibía para Isabel, flexionando los músculos y posando como un pavo real en celo, sin tener ni idea de que su actuación privada estaba a punto de tener un público muy inesperado. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Marco se acercó al borde de la piscina, retiró la cubierta con un gesto teatral y, sin molestarse en comprobar el agua primero, se zambulló. El grito que salió de la boca de ese hombre cuando salió a la superficie valió cada euro que había gastado en mi servicio de reubicación de anfibios. Imagínate esto, un hombre adulto, el supuesto epítome de la salud y la virilidad, saliendo disparado del agua como si lo hubieran electrocutado, con 3 ranas toro pegadas al pecho y una docena de renacuajos en la espalda. Su expresión era de puro terror, como si acabara de descubrir que mi piscina era en realidad un portal a una dimensión infernal infestada de ranas. Intentó nadar hacia la escalera, pero cada brazada lo ponía cara a cara con más ranas, y cada nuevo encuentro lo sumía en un nuevo ataque de histeria. Las ranas toro grandes parecían pensar que estaba jugando a algún tipo de juego, siguiéndolo por la piscina y croando de forma alentadora mientras él se agitaba como un hombre a punto de ahogarse. Isabel también gritaba, pero no de terror, de completa y absoluta humillación. Estaba de pie en el borde de la piscina, tratando de ayudar a su amante a escapar de su pesadilla anfibia, con una expresión que sugería que esto no era exactamente cómo había planeado pasar su jueves por la tarde. Marco finalmente llegó a la escalera, pero su gran salida se arruinó cuando resbaló con una rana toro especialmente grande que se había instalado en la terraza de la piscina. Se cayó con fuerza, aterrizando sobre su trasero perfectamente esculpido mientras un coro de croares celebraba su humillación. La mejor parte fue que estaba desnudo.
En algún momento del pánico, había perdido su caro bañador en las turbias profundidades de mi piscina infestada de ranas, y ahora estaba arrastrándose por mi terraza como un babuino lampiño y aterrorizado, tratando de cubrirse mientras esquivaba al ejército anfibio que había reclamado su territorio. Isabel intentó ayudar, lanzándole una toalla mientras mantenía una distancia segura de las ranas, pero incluso ella no pudo mantener la compostura ante tal caos. La mujer sofisticada y segura de sí misma que me había estado mintiendo a la cara durante meses parecía una madre de barrio lidiando con la rabieta de su hijo en el supermercado. Les llevó 20 minutos despejar la zona de la piscina. Marco se fue cojeando hacia la casa, envuelto en una toalla, mientras Isabel recogía sus pertenencias e intentaba salvar algo de dignidad de la situación. Nunca encontraron su bañador, lo que significaba que tuvo que hacer su escapada con nada más que una de las toallas de mi mujer y los restos de su destrozado orgullo. Desde mi camioneta en la calle, grabé cada glorioso momento de su humillación, viendo a través de la cámara cómo dos personas que se creían invencibles aprendían que a veces el universo tiene un sentido del humor retorcido sobre el adulterio. Pero esto era solo el aperitivo. La fase 1 consistía en avergonzarlos, en mostrarles que su pequeño mundo perfecto no era tan seguro como pensaban, en plantar la semilla de la duda, la idea de que quizá no eran tan listos como creían. La verdadera diversión estaba aún por llegar. De camino a la obra no podía dejar de sonreír. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi vida. Isabel y Marco Vega habían estado jugando su pequeño juego en mi casa, con mis cosas, en mi tiempo. Me habían tratado como a un idiota, demasiado tonto y ocupado para darse cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Bueno, ahora sabían que estaba prestando atención, y si pensaban que unas pocas ranas eran malas, no tenían ni idea de lo que venía después. Después de todo, los obreros de la construcción no solo sabemos construir y derribar cosas, también sabemos cómo hacer la vida muy, muy incómoda para la gente que nos jode. La fase 2 iba a ser legendaria. Si crees que las ranas dan miedo, espera a conocer a sus primos más grandes y escamosos, que no tienen ningún sentido del humor y un problema de actitud muy serio. El incidente de las ranas fue un calentamiento magnífico, pero no el golpe de gracia que esperaba. ¡Claro! Marco Vega gritó como una niña y perdió su bañador de diseño en las turbias profundidades del infierno anfibio. Pero el cabrón volvió el martes siguiente como si nada hubiera pasado. Aparentemente, ser asaltado por una horda de ranas toro no fue suficiente para mantenerlo alejado de mi mujer y de mi piscina. Algunas personas simplemente no aprenden por las buenas. Pasé el fin de semana pensando en la escalada. En la construcción, cuando la persuasión suave no funciona, sacas las herramientas más grandes. Cuando un martillo estándar no clava el clavo, pasas a una masa. Y cuando las ranas no transmiten el mensaje, llamas a los reptiles. Miguel pensó que me había vuelto loco cuando le expliqué la fase 2 durante unas cervezas en la taberna de Murphy. Espera, déjame ver si lo he entendido, dijo, mirándome como si acabara de anunciar que me unía al circo. ¿Vas a poner serpientes en tu piscina? No solo serpientes, corregí. Serpientes, Galápagos. Y quizá un pequeño caimán, si puedo encontrar uno que no mate a nadie. Estoy buscando la guerra psicológica aquí, no el asesinato en primer grado. Javi, es una locura. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si una de estas cosas realmente hiere a alguien? Entonces quizás se lo piensen 2 veces antes de usar mi piscina como su nido de amor personal, dije, apurando mi cerveza. Además, no estoy hablando de víboras o cocodrilos adultos. Solo la suficiente fuerza de apoyo reptil para que el capitán batido de proteínas se cuestione sus decisiones de vida. Miguel negó con la cabeza, pero sacó su cuaderno de todos modos. Vale, asumiendo que no puedo disuadirte de este plan completamente demente, ¿cuál es tu cronograma? Jueves por la mañana. La misma rutina que la semana pasada, solo que en lugar de ranas, nuestro amigo Marco va a conocer a algunos nuevos amigos que son un poco menos monos y mucho más propensos a morder. El problema de escalar de anfibios a reptiles fue encontrar un proveedor que no hiciera demasiadas preguntas sobre por qué un obrero de la construcción necesitaba urgentemente serpientes no venenosas y un caimán bebé. Resulta que el comercio de mascotas exóticas está vivo y coleando en España, y si sabes dónde buscar, puedes conseguir que te entreguen casi cualquier cosa en tu puerta con un mínimo de papeleo y la máxima negación plausible. Empecé en una tienda de mascotas de aspecto sospechoso en las afueras de la ciudad llamada Mundo Reptil, que se especializaba en el tipo de animales que la mayoría de la gente no querría a menos de 50 kilómetros de su casa. El dueño, un tipo conocido como el Rey de las Serpientes, que hacía honor a su apodo en todos los sentidos, no parpadeó cuando le expliqué mi proyecto de ecosistema de estanque. ¿Quiere una variedad o una especie en particular?, preguntó, mientras me guiaba por un almacén que parecía sacado de la pesadilla de un documental de naturaleza.
Variedad, dije, pero del tipo que no mata a nadie. Necesito que den miedo, no que sean letales. Tengo justo lo que necesita, dijo el rey de las serpientes, parándose frente a un gran tanque lleno de lo que parecían dinosaurios en miniatura. Galápagos mordedores, mal genio como el infierno, y dan un susto de muerte, pero no van a hacer daño a nadie a menos que realmente se lo busquen. Y aquí, dijo, señalando otro tanque, serpientes del maíz. Completamente inofensivas, pero parecen lo suficientemente peligrosas como para darle pesadillas a la mayoría de la gente. Perfecto. Compré 3 de los Galápagos, que parecían recién sacados de un pantano prehistórico, y media docena de las serpientes del maíz, que eran hermosas, aterradoras y completamente no venenosas. Y para el gran final, el rey de las serpientes me presentó a su orgullo y alegría. Un caimán bebé de 60 centímetros, que me aseguró que era tan dócil como un gatito, pero lo suficientemente aterrador como para hacer que hombres adultos se mearan encima. ¿Estás seguro de que esto no se come a la gente?, pregunté, mientras la pequeña bestia prehistórica flotaba en su tanque como un submarino en miniatura. Nah, es solo un bebé. Lo peor que hará es darte un buen mordisco si intentas acariciarlo. Pero el impacto psicológico, dijo. Es la guinda del pastel, amigo. La guinda del pastel. Cargué mi ejército de reptiles en la camioneta el miércoles por la noche, después de que Isabel se acostara con otro de sus dolores de cabeza por el estrés del proyecto de Solís. Las serpientes estaban en contenedores seguros en la parte de atrás. Los Galápagos tenían sus propios hábitats portátiles, y el caimán bebé viajó en el asiento del copiloto en un pequeño acuario que apenas contenía su mala actitud. Este plan era más complicado. No podía simplemente tirar todo en la piscina y esperar lo mejor. Eso sería crueldad animal. Y a pesar de todo lo que Isabel y Marco Vega me estaban haciendo pasar, no tenía intención de desquitarme con reptiles inocentes que solo intentaban ganarse la vida en el negocio de las mascotas exóticas. En su lugar establecí lo que Miguel llamó zonas de despliegue estratégico alrededor de la piscina. Los Galápagos patrullarían la zona poco profunda, las serpientes se colocarían cerca de la escalera y el trampolín, y el caimán bebé tendría el honor de flotar en la zona profunda como un monstruo del lago en miniatura. El jueves por la mañana transcurrió como un reloj. Isabel pasó por su rutina de belleza, dio su discurso habitual sobre el estrés laboral y los clientes difíciles, y se fue conduciendo como si fuera a una sesión de fotos para la revista adúltera del mes. Le di sus 10 minutos de ventaja estándar, luego cargué mi escuadrón de reptiles y me dirigí a casa. La instalación de la fase 2 me llevó casi una hora. Los Galápagos fueron sorprendentemente cooperativos, probablemente porque estaban tan enfadados con el mundo que no les importaba a dónde iban. Las serpientes del maíz fueron más difíciles. Seguían intentando escaparse de sus posiciones designadas, aparentemente sin darse cuenta de que eran actores de reparto en el drama de mi venganza. Pero el caimán bebé fue la verdadera estrella del espectáculo. Lo solté en la zona profunda y lo vi hundirse hasta el fondo como un pequeño submarino, completamente invisible desde la superficie, pero listo para hacer una entrada dramática en el momento menos esperado. A las 9:30, todo estaba en su sitio. Dejé la cubierta de la piscina ligeramente retirada para que todo pareciera normal desde la distancia. Preparé mi equipo de cámara y me senté en mi camioneta, esperando el evento principal. El SUV de Marco Vega llegó puntual, y lo vi pavonearse hacia la puerta principal con la misma confianza arrogante de un hombre que estaba a punto de recibir una seria lección de realidad. Desapareció dentro para su habitual ritual previo a la natación con mi mujer, probablemente diciéndole que el incidente de las ranas fue una extraña coincidencia que nunca volvería a suceder. Famosas últimas palabras. Salieron a la terraza 20 minutos después. Isabel con otro bikini que no había visto antes. Marco con el aspecto de haber salido de una revista de fitness. Esta vez se esforzaba por ser especialmente masculino, probablemente para demostrar que unas pocas ranas no habían dañado sus credenciales de virilidad. No te preocupes, nena, le oí decir mientras preparaban su paraíso piscinero. Probablemente fue solo algo estacional. Ranas migrando o algo así. Hoy estará perfecto. Se acercó al borde de la piscina, retiró la cubierta con un gesto teatral y, de nuevo, sin molestarse en comprobar el agua primero, se zambulló. Algunas personas realmente no aprenden. El grito que salió de la boca de Marco Vega cuando salió a la superficie junto a un galápago mordedor hizo que el incidente de las ranas sonara como un coro de iglesia. Pero la verdadera magia ocurrió cuando intentó nadar hacia la escalera y se encontró cara a cara con media docena de serpientes del maíz que habían decidido que era su hora de nadar. Nunca he visto a un hombre adulto moverse tan rápido en el agua. Marco Vega estaba haciendo una especie de brazada de pánico de estilo libre híbrido, tratando de esquivar a los galápagos y alejarse de las serpientes al mismo tiempo,
mientras Isabel gritaba ánimos desde la terraza. Pero el momento culminante fue cuando finalmente llegó a la zona profunda, y el caimán bebé decidió hacer su gran entrada. Un momento Marco estaba jadeando, pensando que había encontrado una zona segura, y al siguiente estaba mirando a los ojos prehistóricos de un dinosaurio en miniatura, que parecía haber salido de sus peores pesadillas. El sonido que hizo no fue humano, fue puro terror primario, el tipo de sonido que un hombre de las cavernas podría haber hecho al encontrarse por primera vez con un tigre dientes de sable. Salió disparado de la piscina como si lo hubieran lanzado desde un cañón, aterrizó con fuerza en la terraza e inmediatamente comenzó a arrastrarse a 4 patas hacia la casa, mientras los galápagos lo seguían como depredadores a cámara lenta. Isabel estaba en pánico total, tratando de ayudar a su amante traumatizado mientras esquivaba al ejército de reptiles que se había apoderado de su paraíso vespertino. Gritaba algo sobre llamar al control de animales, pero Marco parecía estar en medio de un ataque de nervios y no estaba en condiciones de responder. La mejor parte fue verlo intentar ponerse de pie, resbalar en la terraza mojada y caer de espaldas, donde permaneció, convulsionando como si lo estuvieran electrocutando, mientras una de las serpientes del maíz se deslizaba junto a su cabeza. Esta vez, les llevó 45 minutos despejar la zona. Marco estaba envuelto en una toalla, temblando como un chihuahua en una tormenta eléctrica, mientras Isabel intentaba averiguar cómo le explicaría esto a alguien que realmente se lo creyera. Desde mi camioneta, grabé cada segundo de su pesadilla reptiliana, viendo cómo 2 personas que pensaban que estaban viviendo la vida, aprendían que a veces el karma viene con escamas y un problema de actitud. La fase 2 estaba completa, y Marco Vega había aprendido oficialmente que mi piscina no era el refugio seguro que él pensaba. Pero apenas estábamos empezando. Hay una delgada línea entre la venganza y la estupidez, y aparentemente yo estaba bailando sobre ella como un universitario borracho en una fiesta de fraternidad. El incidente de los reptiles fue espectacular. Marco Vega gritando como una víctima de una película de terror, mientras el caimán bebé le daba pesadillas que recordaría durante el resto de su vida artificialmente mejorada. Pero también fue increíblemente imprudente. Miguel me lo dejó claro cuando me llamó el viernes por la mañana, con la voz cargada de ese pánico apenas contenido de un jefe de obra que acaba de ver a alguien caerse de un andamio. «Javi, ¿en qué coño estabas pensando?», dijo, saltándose los saludos. «Serpientes, un puto caimán. ¿Quieres acabar en la cárcel por agresión con agravantes con reptiles mortales? No era un cocodrilo, era un caimán», corregí, lo que probablemente no era el punto en el que él quería que me centrara, y solo era un bebé. El rey de las serpientes dijo que era inofensivo. ¿El rey de las serpientes? Por el amor de Dios, Javi, ¿estás recibiendo asesoramiento legal de un tipo llamado el rey de las serpientes? Es como pedirle consejos de planificación financiera a un corredor de apuestas. Tenía razón. Cuando tu brújula moral está siendo calibrada por un traficante de mascotas exóticas y tu estrategia legal consiste en aterrorizar a la gente con fauna prehistórica, quizás sea hora de consultar a alguien con un título de derecho real y un conocimiento funcional del sistema judicial. Fue entonces cuando pensé en el juez Torres. El juez Torres había sido mi mentor cuando estaba tratando de convertir mi negocio de construcción de una operación unipersonal en algo que se pareciera a una empresa legítima. Nos conocimos a través de la Cámara de Comercio unos 8 años antes, cuando estaba licitando mi primer gran proyecto comercial y no tenía ni idea de cómo navegar por el campo de minas legal de los contratos públicos. El juez Torres me tomó bajo su protección, explicándome la diferencia entre las prácticas comerciales adecuadas y el tipo de atajos que te llevan a un tribunal federal con un abogado muy caro, tratando de explicar que tu ignorancia no debe ser confundida con intención criminal. Se había jubilado del tribunal hacía 2 años, pero todavía ejercía la abogacía a tiempo parcial, y ocasionalmente dispensaba sabiduría a idiotas como yo, que pensaban que eran más listos que el sistema legal. Y lo que es más importante, entendía que a veces la ley y la justicia no son exactamente lo mismo, y que la gente buena a veces necesita saltarse las reglas para obtener los resultados que merecen. Lo llamé el sábado por la mañana, después de que Isabel se fuera a otra misteriosa reunión con un cliente, que probablemente involucraba a Marco Vega, y cualquier terapia que necesitara para recuperarse de su reciente trauma acuático. «Javier García», dijo al contestar el teléfono, su voz con esa autoridad judicial que te hace querer confesar, seas culpable o no. «Me han llegado rumores de que estás pasando por algunas dificultades personales». Los rumores en un barrio pequeño como el nuestro eran más bien una autopista de la información, y no me sorprendió que los detalles de mis problemas domésticos hubieran llegado a oídos de un juez jubilado que todavía jugaba al póker con la mitad de los abogados de la ciudad. «Podría decirse eso, señoría», dije. «Mi mujer me está engañando.
y no estoy manejando la situación con la madurez y la gracia que probablemente merece. El juez Torres se rió, un sonido que era a la vez comprensivo y ligeramente ominoso. Ven a mi casa esta tarde. Creo que tenemos que tener una conversación que es más adecuada para un whisky que para una llamada telefónica. La casa del juez Torres era todo lo que esperarías de un juez jubilado que había pasado 30 años escuchando lo peor de la naturaleza humana y de alguna manera había logrado mantener su fe en el sistema judicial. Era elegante sin ser ostentosa, tradicional sin ser recargada, y estaba llena del tipo de muebles caros que susurraban éxito en lugar de gritarlo. Me recibió en la puerta con 2 vasos de whisky que parecían haber sido envejecidos más tiempo del que la mayoría de mis empleados llevaban vivos, y nos sentamos en los sillones de cuero de su estudio, que probablemente costaban más que mi camioneta. Entonces, dijo, acomodándose con esa autoridad relajada que te hacía entender por qué los abogados cobraban tanto solo por sentarse en la misma habitación que él. Háblame de tu mujer y del pobre desgraciado que ha elegido para que lo tortures. Le conté toda la historia, desde las sondas en la piscina hasta las cámaras ocultas, y mis recientes experimentos de guerra biológica acuática. El juez Torres escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o levantando una ceja cuando llegaba a los aspectos más creativos de mi campaña de venganza. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando su whisky como si contuviera los secretos del universo, o al menos alguna guía sobre cómo tratar con idiotas que piensan que las serpientes son una herramienta legal apropiada. Bueno, dijo finalmente, ciertamente has escalado esta situación de una manera que impresionaría a un estratega militar y horrorizaría a un abogado penalista. ¿Es eso bueno o malo? Eso depende enteramente de lo que estés tratando de lograr y de cuánto de tu libertad estés dispuesto a arriesgar para lograrlo. Bebió un sorbo de whisky y me miró con la misma mirada que probablemente había convencido a innumerables acusados de renunciar a sus testimonios. Javi, voy a hacerte una pregunta, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿Qué es lo que realmente quieres de esta situación? Quiero que paguen por lo que me han hecho. Eso no es una respuesta. Es una emoción. ¿Qué quieres? ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres un divorcio en el que salgas financieramente intacto? ¿Quieres venganza? ¿Quieres justicia? Porque esos son 4 objetivos muy diferentes, y requieren 4 estrategias muy diferentes. Lo pensé mientras el whisky me quemaba la garganta, y el juez Torres esperó con la paciencia infinita de un hombre que ha pasado décadas escuchando a la gente navegar por las peores decisiones de sus vidas. Quiero que ella pierda, dije finalmente. Quiero que entienda que hay consecuencias por mentir, engañar y tratarme como si fuera demasiado estúpido para darme cuenta de lo que pasaba en mi propia casa. Quiero que ese musculitos desaparezca de mi vida para siempre, y quiero salir de esto con mi dignidad y mis bienes intactos. El juez Torres asintió, como si acabara de dar la respuesta correcta a una pregunta legal particularmente difícil. Esos son objetivos razonables y objetivos alcanzables. Pero los métodos que has estado usando te van a llevar a la cárcel. Te van a hacer perder todo lo que estás tratando de proteger y probablemente te demandarán todas las organizaciones de derechos de los animales del Estado. Entonces, ¿qué sugiere que haga? Paciencia, planificación y una estrategia que se centre en los resultados legales, no en la satisfacción personal. Rellenó nuestros vasos y se reclinó en su silla. Javi, tienes pruebas de adulterio, tienes recursos financieros de los que ellos no saben, y tienes el elemento sorpresa. Es una mano fuerte si la juegas bien, pero la estás jugando como un jugador borracho que apuesta todo al rojo y espera ganar. Tienes que empezar a pensar como un constructor de nuevo. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son tus muros de carga? ¿Tu cronograma? Y, lo más importante, ¿cuál es tu estrategia de salida? Durante las siguientes 2 horas, el juez Torres me explicó lo que llamó planificación estratégica de divorcio. Fue como recibir una clase magistral sobre la guerra legal de un hombre que había pasado 30 años viendo a la gente destruir sus vidas a través de malas decisiones y estupidez emocional. Las cámaras son buenas, dijo, tomando notas en un diario encuadernado en cuero. La investigación financiera que Miguel está haciendo es excelente, pero los incidentes con animales tienen que parar, inmediatamente. Le estás dando munición que usarán contra ti en el juzgado. Y a los jueces no les gustan los maridos que aterrorizan a los amantes de sus esposas con mascotas exóticas, incluso cuando se lo merecen. Especialmente cuando se lo merecen. La ley no se trata de lo que la gente se merece, Javi. Se trata de lo que puedes probar y de lo que puedes salirte con la tuya legalmente. Me explicó cómo funcionaba realmente el proceso de divorcio en nuestra comunidad, la diferencia entre un divorcio contencioso y uno de mutuo acuerdo, y cómo las pruebas de adulterio podían usarse como palanca para proteger mis bienes y asegurar un acuerdo favorable. Era como aprender un nuevo idioma,
solo que en lugar de pedir la cena en francés, estaba aprendiendo a destruir financieramente a alguien en lenguaje legal. La clave, dijo el juez Torres, es la documentación, la paciencia y asegurarse de que cuando todo esto salga a la luz, seas la víctima comprensiva, no el marido loco que ha estado organizando ataques de animales en su patio trasero. Entonces, ¿no más reptiles? No más reptiles. No más ranas. Nada que pueda ser interpretado como amenazante, peligroso o criminalmente estúpido. Me miró con esa mirada judicial de nuevo, pero eso no significa que no pueda ser creativo, dentro de los límites de la ley. ¿A qué se refiere? El juez Torres sonrió, una sonrisa que probablemente había puesto muy nerviosos a muchos abogados de la parte contraria. Quiero decir que hay formas de hacer la vida de la gente incómoda sin infringir ninguna ley. Formas de aplicar presión sin dejar huellas dactilares. Formas de animar al novio de tu mujer a pasar su tiempo en otro lugar sin involucrar a ningún animal que pueda testificar en tu contra en el juzgado. ¿Podría dar más detalles? Digamos que a veces, la venganza más efectiva es simplemente dejar que la gente se enfrente a las consecuencias naturales de sus acciones. Y a veces, hizo una pausa para tomar otro sorbo de whisky. Esas consecuencias naturales necesitan un pequeño empujón en la dirección correcta. Salí de la casa del juez Torres esa tarde, con una nueva comprensión del panorama legal y una estrategia que no involucraba fauna potencialmente mortal. Era más sutil, más paciente y tenía infinitamente más probabilidades de lograr los resultados que realmente quería que mi enfoque anterior. Pero, lo más importante, me fui con la bendición de un hombre que entendía tanto la ley como la necesidad humana de justicia. Incluso cuando esas dos cosas no se alineaban perfectamente, Isabel y Marco Vega pensaban que estaban jugando un juego sin consecuencias, operando en un mundo donde sus acciones no importaban mientras no los pillaran. Estaban a punto de aprender que ser pillado era solo el principio. A veces, la mejor venganza no es un plan elaborado con animales exóticos o una guerra psicológica cuidadosamente orquestada. A veces es simplemente aparecer en el momento justo y hacer saber a alguien que su pequeño secreto perfecto ya no es un secreto. El juez Torres tenía razón sobre la estrategia y la paciencia, pero también había mencionado algo sobre dejar que la gente se enfrentara a las consecuencias naturales de sus acciones. Bueno, era hora de que Marco Vega se enfrentara a algunas consecuencias, y yo iba a estar allí para documentar cada glorioso momento. Habían pasado 2 semanas desde mi última aventura reptiliana, e Isabel estaba empezando a relajarse de nuevo. Los misteriosos incidentes en la piscina habían cesado. La vida había vuelto a lo que ella probablemente consideraba normal, y sus sesiones de martes y jueves por la tarde con el capitán batido de proteínas se habían reanudado con su habitual precisión de reloj. Lo que ella no sabía era que yo había pasado esas 2 semanas perfeccionando mi configuración de vigilancia y planeando lo que Miguel había empezado a llamar el enfoque directo. No más animales. No más planes elaborados, solo un buen y viejo enfrentamiento en el momento preciso para causar el máximo daño psicológico. El jueves por la mañana transcurrió como cualquier otro día en nuestra telenovela conyugal. Isabel pasó por su rutina de belleza con precisión militar, dio su discurso habitual sobre el estrés laboral y los clientes difíciles, y se fue conduciendo como si fuera a una sesión de fotos en lugar de a su oficina de marketing, donde vendía espacios publicitarios para pizzerías y tintorerías. Yo seguí mi rutina habitual también. Salí 10 minutos después de ella. Aparqué en la calle de abajo donde podía vigilar nuestra casa sin ser visto. Pero esta vez, en lugar de grabar las pruebas desde la distancia, tenía un plan diferente. A las 9:30, vi el SUV plateado de Marco Vega entrar en nuestra propiedad como si fuera el dueño. El cabrón arrogante ni siquiera se molestó en mirar a su alrededor. Aparentemente, 2 semanas sin ataques anfibios lo habían convencido de que la costa estaba permanentemente despejada, y que su paraíso vespertino estaba a salvo de interrupciones. Le di 20 minutos para que se instalaran en su rutina. 20 minutos para que se desvistieran, prepararan su nido de amor junto a la piscina y empezaran a sentirse cómodos en su santuario robado. 20 minutos para que olvidaran que las acciones tienen consecuencias y que los maridos a veces vuelven a casa antes. Luego, conduje mi camioneta hasta la entrada de mi casa, y aparqué justo donde Marco no podría no verla. El plan era simple pero efectivo. Había preparado la piscina la noche anterior con una triple dosis de renacuajos de rana toro de Leo, no lo suficiente como para causar un problema real, pero sí lo suficiente como para crear esa sensación viscosa e inquietante que había funcionado tan bien en la fase 1. Luego, me posicioné en las sombras junto al cobertizo de herramientas, donde podía ver todo desarrollarse sin ser visto hasta el momento preciso. Desde mi escondite, podía verlos claramente. Isabel estaba tumbada en una tumbona con otro bikini que no había visto antes, esta vez blanco,
que probablemente costaba más que la letra del coche de la mayoría de la gente. Marco Vega, mientras tanto, se pavoneaba, luciendo su físico artificialmente perfecto como un pavo real en celo. Estaban bebiendo vino de las copas buenas, las que nos regalaron para la boda y que se suponía que debíamos guardar para ocasiones especiales. Aparentemente, el adulterio contaba como una ocasión especial en el libro de Isabel. Marco Vega estaba en modo actuación total, flexionando los músculos y posando mientras entretenía a mi mujer con historias probablemente inventadas de sus últimas conquistas en el gimnasio o sus planes para convertirse en un influencer del fitness. Fuera cual fuera la mierda que le estaba vendiendo, Isabel se la estaba tragando con el fervor de alguien que había olvidado que estaba casada con el hombre que trabajaba como un burro para pagar la casa que estaban usando como su hotel del amor personal. ¿Sabes lo que me gusta de este sitio?, oí decir a Marco señalando la piscina. Es como nuestro propio resort privado, sin multitudes, sin ruido, solo nosotros dos en el paraíso. ¿Nuestro propio resort privado? Pagado con mi dinero, mantenido con mi trabajo y disfrutado por el novio de mi mujer mientras yo me partía el lomo en una obra para seguir pagando la hipoteca. Fue entonces cuando decidí que era hora de hacer mi entrada. Salí de las sombras justo cuando Marco Vega se preparaba para zambullirse en el agua, y cuando me vio, la expresión de su cara valió cada una de las pesadillas inducidas por reptiles que le había hecho pasar durante el último mes. ¿Disfrutando de mi piscina, Marco? Mi voz resonó en la terraza con la tranquila autoridad de un hombre que finalmente tenía todas las cartas. Se quedó helado al borde del agua, de repente pareciendo un ciervo atrapado en los faros. Isabel jadeó, casi dejando caer su copa de vino. Su cara palideció al darse cuenta de que su pequeño secreto perfecto acababa de ser descubierto por el mismo marido que había estado tratando como a un idiota. Javi, empezó, pero levanté una mano para detenerla. No estoy hablando contigo ahora mismo, cariño, dije, sin apartar la vista de Marco. Estoy hablando con tu novio, el que parece pensar que mi piscina es su patio de recreo personal. Marco se quedó allí, en su caro bañador, con su cuerpo artificialmente bronceado brillando con protector solar y arrogancia, tratando de averiguar cómo manejar una situación que su manual de ligoteo claramente no cubría. Oye, tío, dijo, tratando de sonar despreocupado mientras su voz se quebraba como la de un adolescente pidiendo a alguien que vaya al baile de fin de curso. Esto no es lo que parece. ¿En serio? Me acerqué, saqué mi móvil y abrí la aplicación de la cámara. Porque parece que estás a punto de darte un baño en mi piscina, con mi mujer, usando mis toallas y bebiendo mi vino. Pero oye, quizá estoy malinterpretando la situación. El color desapareció de su cara cuando se dio cuenta de que estaba grabando la conversación. Isabel hacía gestos desesperados detrás de mí, probablemente intentando indicarle que corriera, que mintiera o que explotara espontáneamente, cualquier cosa que pudiera arreglar este desastre. Pero Marco estaba atrapado, de pie en su ridículo bañador mientras yo documentaba su humillación en vídeo de alta definición, que probablemente se usaría como prueba en los procedimientos de divorcio. Adelante, métete, Marco, le sugerí, señalando la piscina con mi móvil, que todavía estaba grabando. Siento interrumpir tu baño de la tarde. Estoy seguro de que el agua está perfecta para tus necesidades. Miró la piscina, probablemente recordando sus encuentros anteriores con sorpresas acuáticas, y pude ver el conflicto interno desarrollándose en su cara artificialmente perfecta. ¿Arriesgaría otra pesadilla anfibia o admitiría la derrota y saldría corriendo? Vamos, continué, saboreando cada segundo de su incomodidad. Isabel me estaba diciendo lo mucho que te gusta nadar. No querría que te saltaras tu rutina de ejercicios solo porque el dueño de la casa ha aparecido. Fue entonces cuando los vio. Docenas de pequeñas formas oscuras moviéndose por el agua como submarinos en miniatura. Los renacuajos habían vuelto, y la cara de Marco pasó de pálida a un tono enfermizo de verde al darse cuenta de que su paraíso piscinero había sido invadido una vez más por criaturas a las que no les importaban una mierda sus aspiraciones de modelo de fitness. «Estás loco», dijo, retrocediendo del agua como si estuviera llena de ácido. Probablemente, admití, mientras seguía grabando su retirada. Pero soy el loco que paga la hipoteca y los impuestos, lo que significa que esta es mi piscina, mi casa y, hasta hace unos minutos, mi mujer a la que estabas entreteniendo. ¿Cómo va eso? Isabel finalmente encontró su voz. Javi, por favor, hablemos de esto. Oh, hablaremos, te lo aseguro, dije, finalmente volviéndome hacia ella. Pero ahora mismo estoy hablando con tu novio sobre sus hábitos de natación. Marcos se estaba deslizando hacia su ropa, que estaba cuidadosamente doblada en una de mis sillas junto a su caro reloj y los demás accesorios que pensaba que lo hacían parecer exitoso. Estaba tratando de retirarse con algo de dignidad, pero es difícil parecer amenazante cuando estás medio desnudo,
y siendo filmado mientras el marido de tu amante te da una lección sobre los derechos de propiedad. Oye, Marco, dije, siguiéndolo con la cámara mientras recogía sus cosas. Os he estado vigilando a los dos durante semanas. Tengo fotos, videos, marcas de tiempo, matrículas, todo. Así que cuando te vayas de aquí hoy, y definitivamente te vas de aquí hoy, quiero que pienses si esta pequeña aventura vale el precio que vas a pagar. ¿Me estás amenazando?, preguntó, tratando de parecer duro mientras se aferraba a su camisa de diseño como si fuera una manta de seguridad. Te estoy diciendo los hechos, dije. Hecho 1. Has entrado sin permiso en mi propiedad. Hecho 2. Has estado usando mis instalaciones sin permiso. Hecho 3. Tengo pruebas suficientes para hacer tu vida muy complicada si no desapareces para siempre. Ya estaba vestido, pero sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. El adicto al gimnasio, seguro de sí mismo que se pavoneaba por mi terraza como si fuera el dueño, había desaparecido, reemplazado por un hombre nervioso, que empezaba a entender que sus acciones podían tener consecuencias más allá de echar un polvo 2 veces por semana. Aléjate de mi mujer, le dije mientras se dirigía a la puerta. Aléjate de mi casa, aléjate de mi vida. Porque si te vuelvo a ver por aquí, la próxima conversación no será tan amable. Ya estaba casi corriendo cuando llegó a su sub, y lo seguí hasta la calle, grabando todo el tiempo, mientras salía de mi propiedad como si le hubieran prendido fuego. Cuando me volví hacia la casa, Isabel estaba de pie en la terraza, en su bikini blanco, con las lágrimas surcando su rostro, las ruinas de su tarde perfecta a sus pies. Ahora, dije, guardando mi móvil y volviendo hacia mi esposa infiel, hablemos de lo que va a pasar a continuación. El enfrentamiento había terminado, pero la verdadera conversación estaba a punto de comenzar. Marco había recibido el mensaje, alto y claro. Mi piscina estaba fuera de los límites, mi mujer estaba fuera de los límites, y sus días de jugar a las casitas en mi patio trasero habían terminado oficialmente. Pero Isabel todavía pensaba que podía explicar esto, que podía salir de esto con una disculpa, o que de alguna manera podía convencerme de que lo que acababa de presenciar no era lo que parecía. Estaba a punto de aprender que hay algunas cosas que las lágrimas y las excusas no pueden arreglar. ¿Sabes lo que es gracioso cuando pillas a tu mujer en pleno adulterio? ¿Que todavía cree que puedes salir de la situación hablando? Incluso con las pruebas esparcidas por todo el patio como confeti de un desfile infernal, con las marcas de los neumáticos de su novio todavía calientes en la entrada, ella te mirará directamente a los ojos e intentará convencerte de que lo que viste no es lo que realmente sucedió. Isabel pasó el resto de la tarde llorando, suplicando e intentando un tipo de control de daños que habría impresionado a un asesor político. Pero yo no estaba interesado en sus explicaciones, sus excusas o sus lágrimas. Tenía un plan más grande para la noche. Un plan que involucraba la mesa del comedor, varias carpetas de documentos y la completa y total aniquilación de su cómodo pequeño mundo. Después de echar a Marco Vega como a un perro apaleado, le dije a Isabel que discutiríamos todo cuando volviera del trabajo, como si realmente fuera a volver a la obra, en lugar de pasar el resto del día en la oficina de Miguel, dando los toques finales a lo que el juez Torres me había enseñado a llamar el final del juego. Miguel había estado ocupado durante las semanas que yo había pasado entregándome a mis fantasías de venganza animal. Mientras yo jugaba al cuidador de zoológico aficionado, él había estado haciendo el trabajo real, siguiendo el dinero, documentando el patrón y construyendo un caso que se mantendría en un tribunal de divorcio como una cimentación de hormigón. Joder, Javi, dijo, extendiendo los documentos sobre su escritorio como un detective en un drama criminal. Tu mujer ha estado ocupada. Y no me refiero solo a las fiestas en la piscina. Las pruebas financieras eran condenatorias. Isabel había estado usando nuestras tarjetas de crédito conjuntas para financiar su aventura durante meses, comprándole cenas a Marco Vega en restaurantes que yo no podía permitirme, comprándole ropa en tiendas de las que nunca había oído hablar, e incluso pagando un fin de semana en un resort que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Mira esto, dijo Miguel, señalando un extracto de la tarjeta de crédito. Cena romántica para 2 en un restaurante con estrellas Michelin en el barrio de Salamanca, 300 euros. Ropa de deporte nueva de Lululemon, 400 euros. Fin de semana en el Parador de Alcalá, 2.000 euros. Y aquí está el remate. Le dijo a la compañía de la tarjeta de crédito que tú sabías de todos estos cargos. Esa última parte fue como un puñetazo en el estómago. Isabel no solo me había estado engañando con mi dinero, sino que también había estado mintiendo activamente a las instituciones financieras sobre mi complicidad en la financiación de su aventura. En términos legales, eso era fraude. En términos humanos, era simplemente malvado. Mejora, continuó Miguel sacando otra carpeta. ¿Recuerdas ese proyecto de Solís del que siempre se quejaba?
el que le causaba todo el estrés laboral y la mantenía en la oficina hasta tarde. No me digas que no existe. Llamé a su oficina fingiendo ser un proveedor que buscaba información de facturación. Resulta que Marketing Creativo nunca ha tenido un cliente llamado Solís. Y según su jefe, Isabel ha estado saliendo temprano todos los martes y jueves durante los últimos 3 meses. Por supuesto que no había ningún proyecto de Solís. Isabel había estado usando un cliente ficticio para encubrir sus escapadas vespertinas con el capitán batido de proteínas, mintiéndome a la cara cada día mientras yo hacía horas extra para pagar sus escapadas románticas. Pero la verdadera bomba estaba en la tercera carpeta. «¿Registros de la propiedad?», dijo Miguel, con la sombría satisfacción de un hombre que ha encontrado la prueba definitiva. «Hace 3 meses, Isabel intentó sacar una segunda hipoteca sobre vuestra casa. Se la denegaron porque no tenía suficientes ingresos por sí sola, pero el papeleo dice que buscaba un préstamo de 100 euros. ¿100.000 euros? ¿Para qué? Mejoras en el hogar, según la solicitud. Pero mira esto, la empresa que incluyó como contratista. Soluciones Fitness Vega, SL. Es el negocio de entrenamiento personal de Marco Vega. Las piezas encajaron como un proyecto de construcción infernal. Isabel no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando destruirnos financieramente para financiar una nueva vida con su novio. Si ese préstamo se hubiera aprobado, yo habría sido responsable de 100 euros que habrían ido directamente a la cuenta bancaria de Marco Vega, mientras yo me mataba a trabajar para pagar la hipoteca original. «Hay más», dijo Miguel, sacando la última carpeta. «Los registros bancarios muestran que Isabel ha estado transfiriendo dinero de vuestra cuenta de ahorros a una cuenta personal de la que no tenías ni idea. Pequeñas cantidades, un par de cientos por aquí, un par de cientos por allá, pero suma. Ha desviado unos 15 euros en los últimos 6 meses. 15.000 euros. Dinero que yo había ganado trabajando horas extra, saltándome comidas, trabajando fines de semana y festivos. Dinero que se suponía que era para nuestro futuro, robado para financiar su presente con otro hombre». Cuando llegué a casa esa noche, mi conmoción se había endurecido en algo frío y calculador. Isabel me estaba esperando en el salón, todavía con ese bikini blanco bajo un albornoz de seda. Tenía los ojos rojos de llorar y la cara arreglada en una máscara de estudiado arrepentimiento. «Javi, cariño, tenemos que hablar», empezó, pero levanté una mano para detenerla. «Hablaremos», dije. «Pero primero, tengo que preparar algunas cosas. Dame 10 minutos». Fui a mi estudio y reuní todo lo que había estado preparando para este momento. Las carpetas de Miguel, las fotos de vigilancia de mis cámaras, los registros financieros que documentaban su robo y los papeles de divorcio que el juez Torres me había preparado. Lo dispuse todo sobre la mesa del comedor como pruebas en un juicio. Luego llamé a Isabel para que se enfrentara a su juicio. Entró en el comedor como una mujer preparándose para la batalla, probablemente lista para desplegar las lágrimas, las disculpas y cualquier táctica de manipulación que me hubiera funcionado durante los últimos 12 años. Pero cuando vio lo que había extendido sobre nuestra mesa del comedor, su cara palideció y su fachada de confianza se desmoronó como una casa construida sobre arena. «Siéntate, Isabel», dije, señalando la silla frente a mí. «Vamos a revisar algunos documentos juntos». Se sentó lentamente, sus ojos recorriendo los papeles como un acusado viendo las pruebas en su contra por primera vez. Lo que, en cierto modo, era... «Empecemos con los registros financieros», dije, abriendo la primera carpeta. Este es el extracto de la tarjeta de crédito que muestra una cena de 300 euros en un restaurante con estrellas Michelin el 15 de octubre. ¿Te importaría explicarme con quién cenaste esa noche? Javi, puedo explicarlo. No estoy pidiendo una explicación. Estoy pidiendo una confirmación. ¿Estabas en ese restaurante el 15 de octubre, sí o no? Miró el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Sí, pero... Bien. Pasemos al siguiente. Abrí la siguiente carpeta. Estos son los recibos de 412 euros en ropa de deporte de Lululemon. La tarjeta de crédito utilizada está en nuestra cuenta conjunta, pero la dirección de envío es un complejo de apartamentos del que nunca he oído hablar. ¿Es esa la dirección de Marco Vega, por casualidad? Su silencio fue respuesta suficiente. Y continué, sacando el recibo del hotel, es el registro de una escapada de fin de semana que me costó 2.000 euros. El fin de semana que me dijiste que ibas a pasar con tu hermana, quien, por cierto, estaba en Florida ese fin de semana visitando a sus suegros. Isabel estaba llorando ahora, pero no las lágrimas manipuladoras que esperaba. Eran lágrimas de pánico, del tipo que derrama a alguien que se da cuenta de que su castillo de naipes cuidadosamente construido se está derrumbando en tiempo real. Aquí es donde se pone realmente interesante, dije, abriendo la carpeta de los registros de la propiedad. Esta es la solicitud de una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Nuestra casa, Isabel.
La misma casa que yo estaba pagando mientras tú te acostabas con tu novio. Javi, por favor. El préstamo era de 0 euros, supuestamente para mejoras en el hogar que realizaría Soluciones Fitness Vega, que, por si te lo preguntas, es la empresa de Marco Vega. Intentaste robar 100 euros del capital de nuestra casa para dárselos a tu amante. Ahora sollozaba, pero aún no había terminado. Los registros bancarios fueron el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Y finalmente, dije, extendiendo los extractos de la cuenta, tenemos un registro de ti robando sistemáticamente de nuestra cuenta de ahorros. 15.000 euros en 6 meses, transferidos a una cuenta personal de la que ni siquiera sabía que existía. El dinero que gané trabajando horas extra y fines de semana, robado para financiar tu aventura. Me recliné en mi silla y observé a mi mujer de 12 años darse cuenta de que su vida secreta no había sido tan secreta después de todo. Así que esto es lo que va a pasar, dije, sacando los papeles del divorcio. Vas a firmar estos papeles, que me otorgan la casa, la cuenta de ahorros y todo lo demás que gané mientras trabajaba y tú me engañabas. Te irás de aquí antes de que acabe el fin de semana, y rezarás para que no presente cargos por fraude y robo. Javi, no puedes hacer esto. Puedo y lo haré. Las pruebas son abrumadoras, Isabel. Has cometido múltiples delitos. Has robado de nuestras cuentas conjuntas y has mentido a las instituciones financieras. La única razón por la que no estás esposada ahora mismo es porque me siento generoso. Miró los papeles del divorcio como si fueran su sentencia de muerte, lo que en cierto modo eran su vida cómoda, su seguridad financiera, la reputación que había mantenido tan cuidadosamente. Todo estaba a punto de desaparecer porque había sido demasiado arrogante para pensar en las consecuencias. ¿Y Marco?, preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Qué hay de él? Ya no es mi problema. Es tuyo. Buena suerte explicándole por qué su fuente de ingresos acaba de agotarse. Me levanté y miré a la mujer con la que me había casado, la mujer en la que había confiado, la mujer que me había robado mientras se acostaba con otro hombre en nuestro patio trasero. Parecía pequeña y rota, nada que ver con la adúltera segura de sí misma que vivía la gran vida con mi dinero. La elección es tuya, Isabel, dije. Firma los papeles y vete con la poca dignidad que te queda. O lucha contra esto en el juzgado y deja que un juez decida cuántos años de cárcel mereces por fraude y robo. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó cada página, poniendo fin oficialmente a nuestro matrimonio y a mi ingenuidad en un solo documento legalmente vinculante. Una cosa más, dije cuando terminó de firmar. Marco Vega tiene prohibida la entrada a esta propiedad. Si vuelve a poner un pie en mi terreno, llamaré a la policía. Y si intentas llevarte algo que no es tuyo cuando te mudes, te arrestaré por robo. Isabel me miró, con las lágrimas surcando su rostro, probablemente esperando una última palabra de perdón o reconciliación, pero se me habían agotado ambas cosas. Felicidades, dije, recogiendo los papeles firmados. Ahora eres oficialmente libre para empezar tu nueva vida con el dinero que robaste y un novio en paro. Espero que te vaya mejor que esta. El veredicto estaba dictado, y la justicia se había servido en mi mesa del comedor. 3 meses después, estaba de pie en mi patio trasero, viendo a los peces koi nadar en círculos perezosos en el agua, que estaba más clara que nunca. Y me di cuenta de algo que probablemente debería haber sido obvio desde el principio. La piscina nunca fue el problema. La piscina fue solo el escenario donde murió mi matrimonio. Y una vez que el espectáculo terminó, era hora de construir algo nuevo en el mismo terreno. La demolición tardó 2 semanas. Drenar 150 litros de agua, romper el hormigón que había vertido con tanta esperanza 5 años antes, y acarrear los escombros de lo que una vez pensé que era el paraíso, pero que resultó ser un monumento a mi propia estupidez. Los chicos de mi equipo de la obra se ofrecieron a ayudar. Aparentemente, la noticia de Isabel y Marco Vega se había extendido, y la solidaridad de los obreros es profunda cuando uno de los suyos ha sido traicionado por gente que se cree mejor que el trabajo honesto. ¿Estás seguro de esto, jefe?, preguntó Dani, manejando el martillo neumático que estaba convirtiendo la terraza de mi piscina en escombros. Se gastó una fortuna en instalar esto. Me costó más que dinero mantenerlo, respondí, viendo cómo años de fines de semana y pagas extra desaparecían en un contenedor. A veces tienes que derribar los cimientos viejos antes de poder construir algo que dure. El jardín japonés fue idea del juez Torres, sugerido durante una noche de whisky y charlas sobre otros hombres que habían tenido que reconstruir sus vidas desde cero después de descubrir que las mujeres en las que confiaban eran mejores actrices que la mayoría de las profesionales de Hollywood. Una fuente de agua es terapéutica, había dicho el juez Torres, esbozando un plan aproximado en una servilleta de cóctel. Pero un estanque de koi no tiene el mismo bagaje emocional que una piscina. Nadie va a hacer largos en 40 centímetros de agua.
Tenía razón en lo de terapéutico. Diseñar el jardín, elegir las piedras, seleccionar las plantas. Me dio algo en qué centrarme además de la satisfacción de ver a Isabel, tratar de explicarle a su familia por qué de repente vivía en un estudio y tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. El divorcio finalizó 6 semanas después de nuestro enfrentamiento en la mesa del comedor, e Isabel se fue exactamente con lo que merecía. Nada. Su intento de reclamar una pensión compensatoria fue objeto de risa en el juzgado una vez que su abogado vio las pruebas de robo sistemático y fraude. Marco Vega desapareció como el humo en el viento en cuanto se dio cuenta de que su fuente de ingresos se había cortado y que se enfrentaba a posibles cargos penales. Miguel lo localizó en un gimnasio de una ciudad vecina, donde aparentemente había vuelto a vender sesiones de entrenamiento personal y a buscar su próximo objetivo. Una ama de casa rica y solitaria. Algunas personas nunca aprenden, pero al menos él aprendió a mantenerse alejado de mi propiedad. El jardín tomó forma lentamente, como cualquier buen proyecto de construcción. El estanque en sí era modesto, quizá de 2,5 metros por 3,5, nada comparado con el tamaño de la piscina que reemplazó, pero perfecto para el espacio y para mis nuevas necesidades. Construí una pequeña cascada, que hacía circular el agua con un sonido suave que era de alguna manera más pacífico que el zumbido mecánico del filtro de la piscina. Los koi fueron sugerencia de Leo. Mi sobrino se había obsesionado con la cultura japonesa después de su proyecto de ranas toro, y me convenció de que los koi eran como mascotas acuáticas que no requerían paseos ni visitas al veterinario. Tenía razón en eso también. Verlos deslizarse por el agua clara era hipnótico de una manera que la piscina clorada nunca lo fue. Es como meditar, le dije a Miguel, que había pasado a ver la obra terminada. Excepto que en lugar de vaciar tu mente, simplemente ves a los peces ser peces y recuerdas que algunas cosas en la vida son realmente así de simples. ¿Y el ángulo de la venganza? Preguntó, sonriendo. ¿Sientes alguna satisfacción por el hecho de que el nuevo apartamento de Isabel ni siquiera tiene bañera, y mucho menos una fuente de agua? Ya no pienso en Isabel, dije, y me di cuenta de que era verdad. Ella tomó sus decisiones. Está viviendo con las consecuencias, y yo tengo mejores cosas que hacer que llevar la cuenta de un juego que ya ha terminado. Era mayormente cierto. Me enteré por el boca a boca del barrio que Isabel tenía problemas económicos, que sus padres le habían dado la espalda después de enterarse de la aventura y el robo, y que había tenido que aceptar 2 trabajos de camarera para llegar a fin de mes. Una parte de mí, la parte mezquina y vengativa que había disfrutado aterrorizando a Marco Vega con reptiles, sentía una pequeña satisfacción por su caída. Pero la parte más grande, la que estaba construyendo algo nuevo en lugar de simplemente derribar lo viejo, no necesitaba su miseria para sentirse bien con mi propia vida. El jardín me enseñó algo sobre los comienzos que no esperaba aprender. Cada mañana, me sentaba en el banco de piedra que había construido cerca de la cascada, bebía mi café y observaba a los koi navegar por su pequeño mundo, con un aspecto de perfecta satisfacción. No parecían echar de menos el vasto espacio de la piscina. No parecían lamentar la pérdida de un espacio que en realidad nunca tuvieron. Se habían adaptado a su nuevo entorno y lo habían convertido en su hogar. Yo estaba empezando a hacer lo mismo. La casa se sentía diferente sin la presencia de Isabel, más grande en algunos aspectos, más pequeña en otros, pero definitivamente mía de una manera que nunca lo fue cuando la compartía con alguien que solo fingía querer estar allí. Redecoré el dormitorio. Me deshice de los muebles que me recordaban a ella, y lentamente reemplacé nuestra colección de posesiones compartidas con cosas que reflejaban mis gustos reales, en lugar de un compromiso con alguien que estaba planeando irse de todos modos. El trabajo también fue mejor. Sin el estrés constante de preguntarme qué estaba haciendo Isabel durante sus misteriosas reuniones de la tarde, pude centrarme en dirigir mi equipo y construir cosas que duraran. Conseguimos 3 nuevos contratos en el último mes, y Dani había empezado a insinuar que debería pensar en expandir el negocio, en aceptar proyectos más grandes. Es diferente ahora, jefe, dijo mientras revisábamos los planos de un nuevo complejo de oficinas. Estás más centrado, supongo. ¿Menos qué? Distraído. El divorcio hace eso, respondí. Resulta que es más fácil centrarse en construir cosas cuando no te preocupas constantemente de que alguien las esté derribando a tus espaldas. El cambio más sorprendente fue en las citas. O, más bien, en mi completa falta de interés en ellas. Mis amigos, asumiendo que un hombre recién divorciado de 40 y tantos estaría ansioso por volver al mercado, seguían intentando emparejarme con sus hermanas o compañeras de trabajo. Pero sentarme junto a mi estanque de koi cada mañana me había enseñado algo sobre la autosuficiencia que nunca había aprendido en 12 años de matrimonio. Disfrutaba de mi propia compañía. Me encantaba volver a una casa que estaba exactamente como la había dejado. Me encantaba no tener que negociar los planes para la cena, las actividades del fin de semana o qué programa de televisión ver.
Me encantaba el silencio que conllevaba no tener que escuchar mentiras sobre clientes ficticios y reuniones de presupuesto inexistentes. Quizá algún día querría compartir esta nueva vida con alguien que realmente quisiera formar parte de ella. Pero por ahora, estaba perfectamente feliz construyendo algo solo para mí. El jardín estaba terminado, pero nunca estaría completamente acabado. Eso era parte de su encanto. Cada estación traía un nuevo crecimiento, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para mejorar y adaptarse. Los koi prosperaban, las plantas se asentaban, y la cascada hacía ese sonido natural que solo el tiempo y el asentamiento pueden traer. Llamé Karma al koi más grande, un hermoso pez dorado con marcas negras que parecían casi tatuajes, y que tenía la costumbre de salir a la superficie cerca del banco cada vez que me sentaba con mi café de la mañana. Me gustaba pensar que ella entendía que ambos estábamos empezando de nuevo en el mismo pequeño espacio, ambos aprendiendo a aprovechar al máximo lo que teníamos en lugar de lamentar lo que no. Esta mañana en particular, exactamente 3 meses después de la demolición de la piscina, estaba sentado en mi banco, viendo a Karma patrullar su dominio, cuando sonó mi móvil. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar de todos modos. ¿Señor García? Soy el inspector Rivas, de la Policía Nacional. Le llamo en relación con Isabel Moreno. Entiendo que es su exmujer. Mi estómago se encogió por un segundo, preguntándome si Isabel finalmente había decidido presentar cargos por mis estrategias de venganza más creativas. Pero el tono del inspector sugería algo más. Ha sido arrestada por cargos de fraude con tarjeta de crédito, continuó. Aparentemente, ha estado haciendo compras con información de cuentas robadas. Durante el interrogatorio, mencionó que usted podría tener información relevante para nuestra investigación. Pensé en los extractos de la tarjeta de crédito que Miguel había descubierto, el patrón de cargos fraudulentos que había financiado la aventura de Isabel, y me di cuenta de que algunas personas realmente no aprenden de sus errores. Estaré encantado de cooperar con la investigación, dije, viendo a Karma salir a la superficie cerca de mis pies, casi como si estuviera escuchando la conversación. Tengo una amplia documentación sobre cargos fraudulentos en cuentas a las que ella tuvo acceso durante nuestro matrimonio. Después de colgar, me senté en silencio junto al agua, pensando en el extraño viaje que me había llevado desde descubrir ondas en una piscina hasta sentarme junto a un estanque de koi, mientras mi exmujer aparentemente continuaba su carrera criminal de formas nuevas y creativas. El jardín susurraba una verdad silenciosa a mi alrededor. Los finales pueden ser hermosos, si eliges reconstruir en tus propios términos. Isabel todavía estaba ahí fuera, todavía tomando las mismas decisiones destructivas que habían destrozado nuestro matrimonio, todavía pensando que podía mentir y robar para llegar a la felicidad. Pero esa era su historia ahora, no la mía. Mi historia era sobre agua clara, peces pacientes y la satisfacción de construir algo que era enteramente tuyo. Era sobre café de la mañana en silencio, sobre trabajo que importaba y sobre el sueño que llega fácil cuando tienes la conciencia tranquila. Era sobre aprender que a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras las personas que te hicieron daño continúan destruyéndose a sí mismas con sus propias decisiones. Terminé mi café. Le di los buenos días a Karma y a sus amigos, y me dirigí adentro para prepararme para otro día de construir cosas que duraran. La piscina se había ido, pero los cimientos, por fin, se sentían sólidos.